lo que Víctor trabajó en su conferencia. Digamos, este lema, uno de los lemas más importantes de esta primera modernidad, ¿sí? A cada época su arte, al arte su libertad, en el edificio de la Secesión en Viena. Trae la palabra época como una dimensión clave de la noción del tiempo, de la noción de momento histórico, ¿no? Evidentemente, lo que acá se estaba propugnando para el arte no cuesta mucho ver cómo podría también ser interpretado desde la perspectiva del diseño. La palabra época, por otra parte, muy sencillamente, deviene del griego epogé y tiene que ver con el concepto de detención, ¿no? Y me parece interesante que precisamente la noción de que cada época tiene su arte y ese arte tiene que tener una libertad de miras, tiene que ver con esta noción de lo moderno que por un lado piensa en una versión definitiva de lo histórico, pero por otro lado la deja abierta a esta dimensión de libertad. Entonces, una de las primeras dudas que a mí me acechan desde hace bastantes, todos entendemos que el diseño tiene una condición temporal, porque se despliega en el tiempo y en la historia, pero la pregunta es si temporal y temporario coinciden, ¿sí? De ahí el nombre un poco apocalíptico de mi conferencia, La insoportable levedad del diseño, que, como veremos, no presume de ser catastrófico, pero sí de entender que hay como una insoportabilidad, una tensión muy grande entre esta aparente levedad, y vamos a tratar de explicar el concepto un poco más adelante, que nos sitúa entre dos acepciones de la palabra tiempo: lo temporal, o sea, aquello que se inscribe en el tiempo, y lo temporario, aquello que es de alguna manera provisorio y no definitivo. Preguntas. ¿Qué es lo que, siendo transitorio, exhibe así su sentido mismo, ¿no? De alguna manera también tenemos que entender que la cultura occidental ha sido una cultura que ha privilegiado de manera muy especial la preservación, la espacialidad, la robustez de las construcciones, el dominio del espacio, ¿sí? Frente a un dominio del tiempo bastante más atrasado, ¿no? Podemos pensar que el calendario se normalizó en toda Europa y Estados Unidos recién a fines del siglo XVIII, mientras ya el trabajo sobre el espacio de los propios imperios tenía ya siglos de desarrollo. De alguna manera lo transitorio, lo leve, lo efímero, y va a ser un término que también vamos a tratar de compartir con ustedes, no son, digamos, los ejes fuertes que permiten entender la construcción teórica, incluso histórica, estética, técnica, como, digamos, basada en lo fugitivo, en lo temporario. Es decir, lo temporario, lo fugitivo, lo provisorio, lo efímero, es un antivalor en nuestra conciencia occidental. De alguna manera también es importante entender que el diseño hoy día tiene varias condiciones, seleccioné 4, es ubicuo, ¿no? Lo ubicuo es aquello que está en todas partes, ¿no? Como término, como práctica, como parte en expansión. Es el diseño expande, se amplifica y se conecta, invade, se intersecta con otras prácticas, con otros objetos, con otros discursos. Y es también difuso, en un sentido, ¿no? De alguna manera no son 4 sinónimos, tienen cada uno una cierta característica que me parece importante, ¿no? La expansividad del diseño tiene que ver con su capacidad de difusión, como un gas, ¿no? Que se difunde con mucha facilidad, ocupando mucho espacio con poca materia, podemos decirlo así, en una penosa metáfora científica de un campo al que no pertenezco, ¿no? Si hay algún químico en el público, le pido que me disculpe. Entonces, si la dimensión temporal del diseño pone en escena su condición temporaria, las paradojas de una cultura que se está reemplazando a sí misma permanentemente afloran.
Y es importante la pregunta por la perdurabilidad. Incluso hoy cuando por un lado parece que el reemplazo de todo lo útil se acelera vertiginosamente, pero por otro lado tenemos esta capacidad de guardar información, mucha de ella altamente inútil, ¿no? Con la misma velocidad y la misma pasión. Nunca un dato ocupó tan poco espacio y seguramente va a ocupar bastante menos en los próximos años. Entonces, de alguna manera, esta tensión entre la mentalidad moderna, que ostentó de un principio una contradicción rica en consecuencias, el carácter definidor de la tensión histórica, ¿sí? Y a la vez esta conciencia histórica que nos permite la capacidad de almacenar información. Entonces, ¿qué es lo que el diseño tiene para decir sobre el tiempo? También podremos invertir la pregunta y preguntarnos qué es lo que tiene el tiempo para decir sobre el diseño. Primer párrafo de la teoría estética de Theodor Adorno, ¿no? Yo no sé si llega a ver, la palabra arte que aparece 2 veces, le pediría que la reemplazaran por la palabra diseño. No me animé a escribir el párrafo de vuelta con la palabra diseño porque sería una violación del principio de autoridad de Adorno, ¿no? O una especie de Pierre Menard defectuoso. Entonces, esta frase me persiguió bastante tiempo y me provoca una reflexión bastante profunda sobre esta condición de que parecería que nada referente al diseño es evidente, ¿no? Ni en él mismo, ni en su relación con la totalidad, ni siquiera en su derecho a la existencia. El diseño todo se ha hecho posible, se ha franqueado la puerta a la infinitud y la reflexión tiene que enfrentarse con ello. Y esto me genera una primera conclusión, ¿no? ¿Cuándo aparece la necesidad de la teoría? Yo creo que hay 2 momentos muy importantes culturalmente cuando la teoría es indispensable. Cuando algo todavía no es evidente, la teoría lo prefigura y lo postula. Y cuando algo ha dejado de ser evidente, la teoría elabora su fase crítica. Yo creo que ahí es 2 aspectos que me parecen muy importantes vinculados a la relación entre diseño y tiempo. Evidentemente, estamos acostumbrados a la teorización de los orígenes, que tiene que ver con el movimiento moderno y el nacimiento oficial en la historia occidental, ¿no? Y en el etnocentrismo occidental del diseño como tal. Esa primera teorización tiene que ver con la propuesta del origen, del comienzo, del fundamento. Evidentemente, en nuestra época contemporánea, en nuestro momento actual, estamos en otro momento teórico, en un momento de revisión de esa teoría original, porque ya no es evidente. De alguna manera el diseño no era evidente porque no existía, se volvió evidente y yo creo, y esta es una opinión personal, que está entrando en el campo de la no evidencia, de muy difícil definición y muy difícil caracterización. Bueno, un aspecto que quiero compartir son 2 objetos que a mí me llamaron la atención hace un tiempo y que me parece que pueden metafóricamente ponernos en contacto con algunas de las ideas que quiero compartir. Y claramente los propongo como un viaje en el tiempo porque creo que lo son. De hecho, son 2 objetos arqueológicos, ¿no? Y estoy convencido que la percepción y el conocimiento arqueológico es una de las pocas, si no la única, instancia de viaje temporal que podemos ejercer fuera de la ciencia ficción, las películas o las novelas. Yo estoy peor que Víctor, porque no es que no hablo español puertorriqueño, sino que no hablo maya quiché. Entonces, esta frase que está en maya quiché, ustedes, si hay alguna en el público que sepa, me encantaría que me la pudiera pronunciar. Yo simplemente me limito a transcribir la versión alfabética de esto. Esto forma parte, es una inscripción en un antiguo vaso maya. La traducción es esta: taza de bebida del Señor Divino de Palenque. Aclaro que Palenque es el nombre español para una ciudad maya que tiene otro nombre. Y como ven, en la inscripción original hay un signo de interrogación y en la traducción hay una pausa, porque el glifo, el signo que simboliza el nombre de este príncipe, no es descifrable por ahora. No sabemos cómo se llamaba este señor. Este es el glifo del Señor Divino de Palenque y los arqueólogos lo bautizaron
como Casper, conocen al dibujo animado, ¿no? Casparín, por dos razones. Primero porque es un nombre fantasmático y también porque el glifo maya tiene una carita de fantasma, así que creo que no pudieron resistir la tentación, ¿no? ¿Por qué me llamó la atención? Conservamos un vaso para beber cacao, que es una bebida sagrada entre los mayas. La única inscripción que tiene el vaso es una marca de propiedad, pero por estos azares de la historia no sabemos el nombre del dueño, pero nos queda el vaso, ¿no? Este objeto perdura y es mucho más importante vaso que Casper, ¿no? Por lo menos para los arqueólogos. En otro frente de la arqueología, en la arqueología egipcia, acá aparece un objeto muy extraño. Este objeto formaba parte de una momia de la hija de un sacerdote, Tabaquetenmut, tampoco sé hablar egipcio, pero es más difícil, más fácil de leerlo, ¿no? Del 700 a.C. aproximadamente. Esta mujer joven tenía en su cuerpo momificado, ahí se ve a la derecha, un dedo de madera y cuero que completaba su dedo gordo del pie derecho que estaba ausente o mutilado. Interesantemente, esto que formaba parte de una colección arqueológica, de un museo de arqueología, en el cual se mostraba la forma de momificar y cómo el momificador reemplazaba un miembro por otro, quizás en un ritual de completitud, ¿no? Esta hija del sacerdote en su vida de ultratumba tenía que poder caminar y por lo tanto a la momia, al cuerpo mutilado, se le ponía este complemento. Sin embargo, una doctora, a la cual no conozco, pero conozco por internet, a tal Jackie Finch, presentó un paper en un congreso, en una revista dedicada a la ortopedia, ¿sí? A la idea de lo biomecánico, porque construyendo réplicas de este objeto, hizo caminar a personas que también carecían del dedo gordo del pie derecho para ver si eso se trataba de una prótesis. Confirmado el experimento, era una prótesis. O sea que la hija del sacerdote usó este dedo de madera para caminar, que presenta también cierto desgaste que permitía suponerlo, a no ser que uno piense que realmente la hija del sacerdote está viva y está caminando con ese dedo y por eso lo gastó, ¿no? Entre Anubis y algún otro en sus paseos de ultratumba. Pero podemos sospechar, por lo menos que científicamente se puede demostrar, sobre todo porque la gente que hizo la experiencia comentó que se sentía muy cómoda con esta prótesis y le permitía caminar muy bien. Entonces, ¿cuál es la reflexión que quiero traer con esto, ¿no? ¿Qué se hace con las cosas que no caben en los textos que pretende dar cuenta de ellas, ¿no? El vaso designado pierde el nombre del dueño y permanece como vaso y es reinterpretado por el arqueólogo. Un objeto que parecía formar parte de un determinado ritual en realidad demuestra que fue atravesando planos de realidad, ¿no? Son cosas designadas para una finalidad. Fueron prótesis, y entendemos que una taza para beber cacao también es una prótesis, que lo es de hecho, ¿no? Una prótesis de la mano, una ampliación de la mano. Fueron un ajuar funerario en ambos casos, ambos objetos están enterrados con sus dueños y son actualmente una pieza de museo. O sea que tenemos objetos que han atravesado siglos o milenios y han ido cambiando de nombre según el contexto en que los inscribamos. Yo tengo personalmente la sospecha de que los diseñadores de tumbas, por llamarlos así, o los que arreglaban tumbas, estaban convencidos de que las tumbas iban a ser abiertas, ¿no? Y por lo tanto lo que dejaban ahí tenía una enorme cantidad de significados. Y la profanación de tumbas es tan antigua como las tumbas mismas. Y el mayor exponente de profanador de tumbas es el arqueólogo, ¿no? Que tiene una excusa científica para dedicarse a cometer delitos a escala histórica, ¿sí? O sea, por ejemplo, si yo quiero abrir la tumba de un tío y yo digo, bueno, ya murió, es el pasado, me meten preso, porque todavía no cumplió algún ritual, digamos, vinculado a convertir la profanación en arqueología.
Pero es interesante que ese viaje en el tiempo nos pone frente a una relación con las cosas que encontramos, con los artefactos que encontramos muy particular. Entonces, de alguna manera, en esta parte de la conferencia querría trabajar o retrabajar la noción de objeto, me parece clave para entenderla, vinculada al diseño y vinculada a la incidencia del tiempo, ¿no? Porque por objetos no vamos a entender las meras cosas. Algunos aspectos que para mí permiten caracterizarlo, ¿no? El objeto produce una actividad semántica, o sea, produce una significación que es una contraparte de la palabra. Si bien yo puedo traducir un objeto a palabras, el objeto permanece, existe, perdura, antes, después, durante el ejercicio de la palabra sobre él, la definición, la descripción, la caracterización. Perdón, está un poco celoso esto. Esta cosa que puede escapar a la dictadura de la palabra, que es también una práctica occidental aún gozando de muy buena salud, deviene objeto. Es decir, porque el objeto, no ya la cosa, sino el objeto, produce una significación no contrapuesta a la palabra, pero sí diferente y diferenciable. Podríamos aventurar provisionalmente que un objeto es una porción de materia que ingresa en la dimensión de un lenguaje propio. La teoría sobre los objetos tiene ya décadas. A mí personalmente me parece que se vuelve muy interesante si la conectamos con la reflexión sobre diseño y tiempo, porque vamos a tratar de ver cómo la dimensión objetual de las cosas está centralmente inscripta en el contexto temporal en el que producen su significado. Podemos ir también de otro lado, como arrimando definiciones o caracterizaciones, que un objeto es una cosa captada en el acto mismo de significar. Antes o después de esa significación se resume nuevamente en cosa, ¿no? Esta capacidad de significar es la que la define como objeto. Avanzando un poco, si yo pienso cuáles son los objetos del diseño, no puedo excluir la red y el contexto de significación para esas cosas, ¿sí? Habitualmente las historias del diseño tienden a ser muestrarios de cosas, ¿sí? Y estas cosas se ponen en escena como la perfecta comprobación de la existencia de algo llamado diseño, que se expresa a través, digamos, redundantemente de estas cosas o objetos de diseño. Poniendo un poco en crisis esta noción naturalizada, podemos decir que en realidad solo podremos hablar de objetos en el campo del diseño si los estamos capturando en el mismo acto de su significación. Estas cosas las podemos entender designadas pero también marcadas para una finalidad. Ahí aparece un rasgo que permitiría una interpretación vinculada al diseño, pero yo tengo serias dudas de que las cosas marcadas por una finalidad sean necesariamente cosas diseñadas, es decir, objetos de diseño. Es una reflexión en la que todavía estoy debatiéndome, porque creo que si este objeto del que estamos hablando es también un signo, y lo es centralmente, el acto de diseñar es ese acto de significación, ¿no? El acto de diseñar en realidad no coincidiría exactamente con el acto de construir el artefacto, con el acto de meramente concebirlo, con el acto de darle una realidad material, sino estrictamente, más agudamente, con el acto de volverlo significativo. Por eso puede pasar que en la mirada que ejercemos desde la historia del diseño estemos trabajando el diseño como una proyección retroactiva, ¿no? Mirando hacia atrás, proyectamos, ¿sí?, unos esquemas o unos contextos de significación que en realidad pertenecen al presente, pero por lo menos creo yo, y creo que en la conferencia de Víctor Margolin también estaba presente este tema, es interesante abrir ese debate. Desde mi posición personal creo que hay una proyección hacia atrás, ¿no?
retroactiva que de alguna manera recoge y trae hacia adelante una galaxia de situaciones que quiero interpretar desde la perspectiva del objeto de diseño. Entonces, si tuviéramos que pensar una poética del diseño, tenemos que pasar de lo azaroso, que tiene que ver con el encuentro casual o no casual, pero en definitiva con el encuentro, con el hallazgo, a la determinación de la deliberación. Entonces, lo que en la mirada histórica es una pregunta por lo que era, y sería siempre una interpretación, se convierte para el diseño en una pregunta por lo que será, que es una proyectación, ¿sí? Y evidentemente son dos movimientos en relación al tiempo diferentes y no necesariamente simétricos. ¿Qué otras cosas me parece que tiene que ver con esta noción de objeto? De alguna manera yo entiendo por objetos a estos entes, y que incluso podrían abarcar algunos entes invisibles, claramente, como una reescritura del mundo de las cosas y de los sujetos que se mueven entre ellas. Me parece muy interesante entender al mundo de las cosas y los objetos como un mundo que está en profunda e intrínseca relación con los sujetos. De alguna manera tenemos una mirada un poco demonizada de las cosas y de los objetos, entendidas por momentos como opuestas a la subjetividad. Creo que la subjetividad, y sobre todo la subjetividad contemporánea, necesita esencialmente de la objetualidad contemporánea. Entonces, deberíamos analizar las transacciones entre objetos y sujetos objetos, ¿no? O sea, los objetos sujetos, como lo llama Enzio Mazzini, ¿no? Objetos cuasi sujetos, nuestros ordenadores, nuestras interfaces, ¿sí? Ya casi están a punto de tener un psiquismo, pero por lo menos claramente tienen un accionar subjetivo con nosotros, y nosotros como sujetos también tenemos simétricamente un comportamiento como objetos. Con esto no estoy haciendo ninguna crítica o una detección de alienación, digamos, de la condición subjetiva contemporánea. Estoy tratando de describirla en su existencia concreta. Otro aspecto que me parece importante es que el diseño propone una poética del mundo en el mundo, y por mundo vamos a entender sobre todo el tiempo, claramente, no el espacio, ¿sí? La época, el momento. Poema o teorema son dos metáforas para referirme a la actividad artística y a la actividad científica, ¿sí? El poema y el teorema requieren para su existencia de una separación, estética en el caso del poema o la obra de arte, y abstracta en el caso de la formulación científica. Es muy difícil que pueda comprender un principio científico si no abstraigo de todo lo que incluso sostiene en lo real a ese principio científico. Y es muy poco probable que pueda tener una experiencia estética si no logro un grado de separación de la experiencia cotidiana y común. O sea que de alguna manera está en lugar de la cosa, pero en el mismo lugar, no en otro. Esa es una característica clave del objeto de diseño. No está en otro lugar, sino que presume de ocupar el mismo lugar, ¿sí?, que ocuparía o un vacío o una cosa que todavía no ha sido interpretada y significada por el acto de diseñar. Entonces, de alguna manera, la transformación artificial del mundo, que es evidentemente uno de los destinos de la cultura humana, tiende a la completitud y es una reescritura total del mundo, ¿sí? Personalmente tampoco lo veo apocalípticamente. Creo que la artificialización del mundo es una lógica prolongación de la naturaleza del mundo y nos tiene a los seres humanos como agentes de esa prolongación de la actividad natural potenciada. No vamos a discutir ahora los errores o aciertos de ese proceso. Lo que trato es de reconectar natural y artificial en una lógica evolutiva que creo que es la que permite entender mejor la contemporaneidad. Evidentemente, la adquisición de una personalidad, de una subjetividad para las cosas, que podrían ser inertes y se vuelven subjetivas y apelativas a través del accionar significante del diseño. Perdón.
Y de esta manera las cosas entran en la frecuencia de un lenguaje, como quien entra en la frecuencia musical, ¿no? de una armonía, ¿sí? Que las reconoce como posibles componentes de un discurso. Cobran sentido en ese momento. Con esto que quiero decir, que así como cobran sentido, lo pueden perder, ¿sí? De ahí esta noción de leve o de efímero. Y parecería que hoy día la relación actual con las cosas no es posible si no han sido transformadas por el diseño. La relación actual con la mera cosa es hostil, agresiva, injusta, opresora, ¿no? Parecería bastante cierto que cuando las cosas son transformadas por la acción significativa del diseño, se da la posible relación subjetiva con ellas. Esto un poco viene también a contradecir cierta idea que vincula, insisto, objeto a alienación de la subjetividad. Creo personalmente que en todo caso la posible alienación es solo uno de los aspectos de la interacción entre sujetos y objetos. La historia de la proyectación de objetos y signos permanentemente entiende que no es solamente producir algo, sino producir algo con un sentido. La producción con un sentido, tanto interno como externo, y con una explicabilidad, define una de las características de este accionar temporal. Evidentemente, uno ya mira arqueológicamente a estos objetos, a estas imágenes, y se da cuenta de cuáles son las presunciones de objetividad y de explicabilidad de la época, ¿no? Pleno Renacimiento, exaltación de la geometría platónica, la idea de la proporción como explicación de la forma, caso de maravillosas láminas de Durero, ¿no? Como volver persuasivas como objetos dibujables y diseñables, el término en aquella época era totalmente sinónimo de una escritura texture gótica alemana pasada a una especie de lenguaje pixelar por el propio Durero, que entiende que esa es la justificación formal y geométrica del signo caligráfico. O bueno, simplemente para colorear un poco esta parte un poco quizás tediosa, maravillosos objetos que claramente son no solamente ejemplos absolutamente increíbles de diseño editorial moderno, pero estamos hablando de 1847, sino que ponen en escena una condición del objeto de diseño como un objeto que se reconecta con la dimensión científica y pone en escena un sentido, ¿sí?, para lo visual vinculado al pensamiento deductivo. Esta edición de la geometría de Euclides de Oliver Byrne. Y evidentemente una historia muy rápida de lo que tuvo que ver, por ejemplo, con los modelos de dibujo y representación, nos permiten, sí, asombradamente, darnos cuenta que Paolo Uccello en 1420 y pico, con su plan para hacer un cáliz, geométricamente había inventado un wireframe, digamos que recién apareció en los sistemas CAD hace unas pocas décadas. Pero la concepción era exactamente la misma y claramente no era una concepción de una máquina, sino que era una concepción de un software mental, racional, que le permitía regular la productividad de la capacidad de dibujo en torno a la obtención de un objeto diseñado. Evidentemente los poderes semiúrgicos, la capacidad de producir signos que tiene nuestra sociedad contemporánea son importantísimos. Y esta vieja idea de Baudrillard, pero que me parece sigue siendo muy vigente, ¿no? El pasaje claramente de la siderurgia a la semiurgia, ¿no? Y acuerdo con la visión de Margolin, donde el diseño industrial no define la condición del diseño vinculado a la objetualidad o a los artefactos, sino que evidentemente si la siderurgia desapareciera como tal, la semiurgia, o sea, la productividad de signos seguiría incluso más potente y más intensa. Y este pasaje ya estudiado históricamente, me parece que es el pasaje que nos pone y nos posiciona en nuestra propia contemporaneidad. Evidentemente, si se trata no de un apellido para el diseño industrial o diseño gráfico, sino de
de un pasaje, de una transformación de la industria al diseño, tendríamos una visión completamente distinta de lo que está significando estos objetos en la contemporaneidad. Me parece rica este pensamiento de Nelson Goodman, en su libro Modos o maneras de hacer mundos. Y me parece que la última frase, tenemos que hacer lo que encontramos, es particularmente rica. Si bien acá hay un posicionamiento filosófico sobre la percepción y la psicología perceptiva y las teorías científicas, me parece muy rica entenderla como referida al mundo de los objetos del diseño, ¿sí? Entonces, si apareamos las cosas de otra manera y, por ejemplo, apareamos lo tecnológico con lo simbólico y lo material con lo cultural, ¿sí? Y desarmamos esta división de los estudios, ¿no? De materialidad vinculada a tecnologías, lo simbólico vinculado a una noción generalista de lo cultural, nos empiezan a aparecer una plataforma bastante interesante para entender la performance del diseño en la contemporaneidad, ¿no? Y del diseño vinculado a su tiempo y a su época de significación. De esta manera lo tecnológico deviene naturalmente en cultural y una simbolización se trata de una simbolización de lo tecnológico, pero también de una tecnología de los símbolos. El diseño opera de alguna manera en esa estructura bifronte, no encontrando una fisura, sino un puente. Y retornando a McLuhan, cada tanto hay que retornar a él, ¿no? McLuhan tiene como ciertas estéticas, subidas y bajadas. Me parece interesante la idea que vincula a la artefactualidad y a las tecnologías con las metáforas, o sea que establece una conexión muy rica entre dos mundos aparentemente que tienden a separarse, el mundo de la artefactualidad y la tecnología y el mundo del lenguaje y de la producción de sentido a través de la verbalidad. Esta frase de Neville, que es comentarista de McLuhan, ¿no? En cada etapa de la historia humana las tecnologías dominantes reverberan en metáforas actuales que traducen aspectos desconocidos de la existencia en formas conocidas. Me parece también muy importante porque nos vuelve a conectar la idea de etapa, la idea de época, la idea de la reverberación, la potencia de una metáfora cuando está funcionando en su propio contexto de significación. Otro aspecto que quiero compartir con ustedes son estas 9 claves epocales para el diseño. Puse 9 porque me gusta el número 9. Podrían haber sido 6 o 32, pero me pareció que 9 era casi 10, que en nuestro prejuicio decimal suena a mucho, ¿no? Pero simplemente cualquiera de ustedes podría elegir otras. A mí me parecen estas particularmente interesantes porque de alguna manera le hacen al diseño una serie de cuestionamientos, o si tenemos una tradición del diseño, le hacen un cuestionamiento rico, productivo, ¿no? Este cuestionamiento, por ejemplo, que sigue estando presente increíblemente en la dimensión educativa o académica, aún hoy tenemos esta especie de par o falso par de oposición. Las imágenes que aporto son a título ilustrativo, pero alguna vez mencionaré qué son, ¿no? A la derecha, una de las primeras experiencias artísticas con un GPS escribiendo en la costa de una ciudad. Alguien con el GPS moviéndose escribe letras y transmite un mensaje a través del mapa. Y a la derecha un trabajo, lo llamo siempre la Gestalt delirante de los astrónomos, ¿no? Del Renacimiento que veían la constelación de Tauro y te dibujaban un toro con cuernos, pelos, ojos, ¿no? Una especie de recarga de lo analógico sobre lo digital, ¿no? A la derecha tenemos una muy pobre imitación de lo analógico desde lo digital, a la izquierda las constelaciones que en realidad funcionan como objetos digitales, binarios o luminiscentes, recargada con la percepción analógica, para simplemente tratar de comprobar que este versus en realidad es un tipo de relación que se establece culturalmente, ¿sí? Y yo creo que claramente estamos yendo
Bueno. Bien. Ahora van a venir cuatro diapositivas seguidas, porque estamos yendo de lo digital a lo analógico, esto es obvio, no estamos yendo de lo analógico a lo digital. Ahora el problema es cómo hacemos para volver a llegar a lo analógico y cómo pasamos de calcular a describir, ¿no? Durante siglos se quiso pasar de describir a calcular y ahora estamos tratando de ver cómo se puede pasar de calcular a describir. Otra clave epocal, la crisis de la prefiguración, ¿no? El diseño en vinculación con incluso el uso del tiempo necesario para un proyecto estuvo vinculado a la tarea de prefigurar. Solo un especialista podía ver lo que iba a ser un objeto. Esto entra en crisis a partir de las tecnologías digitales y entra directamente en la era de su extinción. No existen prefiguraciones, sino que existen figuraciones alternativas. O sea que este pasaje de la escritura de la forma, que era codificar la forma para que la entendiera un experto, pasamos a esta inmediatez de la sustancia visual. Eso también tiene un efecto poderoso sobre la noción epocal del diseño. Como anécdota, las ilustraciones son experimentos de la década del 60 en los cuales se conectaban frecuencias musicales o sonoras con tubos de rayos catódicos y se producía inmediatamente una configuración formal directamente con el estímulo sonoro. La forma como información, ¿sí? Esta noción que está sobre todo presente en Wilhelm Flusser es muy interesante. O sea, la forma como información para Flusser es, con este pequeño guión, no solamente la información que porta la forma, sino que la forma es en realidad un proceso informático. Y podemos hacer todos los juegos de palabras que podemos pensar con esas dos palabras, ¿no? Como ejemplos, experiencias artísticas, pero me parece que tienen un componente de deliberación y de cálculo muy interesante. A la izquierda, una interpretación de sound waves, de ondas sonoras, a través de un textil, y a la derecha, con un procedimiento de descomposición de una sound wave muy compleja, se produce con unos cortes muy finos una gran plataforma que mide varios metros de lado, y luego un haz láser lee esto de vuelta como, digamos, el sonido original. Es como una especie de microsurco reconvertido en macro. El azar y el error fue otra dimensión, de alguna manera negada, proscripta o entendida como problemática en la historia de la producción de objetos, ¿sí? Y de entornos. El azar y el error son dos dimensiones que se trató siempre de evadir. El error por la pérdida de tiempo, el error es un problema económico, si uno tiene claro cuál es lo cierto, ¿no? Y el azar, precisamente porque hasta yo diría que las prácticas surrealistas, el azar no parecía estar formando parte de ningún orden posible, y sobre todo dominable por el sujeto productor. Me parece que el pasaje es de la causalidad reglamentada, que era la que definía los procesos proyectuales en sí, perdón, esto me está matando, ahí va, la mano más rápida que la vista, bueno, al reconocimiento del inconsciente técnico, ¿no? Como ejemplos, la obra de un artista japonés que pone lienzos debajo de algunos árboles, le ata lápices a las hojas de los árboles, espera que sople el viento y produce una obra, ¿sí? Y a la izquierda, no recuerdo el nombre de este, es un americano, que trabaja pervirtiendo postscript de las impresoras, ¿no? O sea, lo que hace es corromper el postscript de la impresora y por lo tanto la impresora va a imprimir aleatoriamente cosas muy extrañas que tienen que ver con un uso, digamos, intencional del azar y una búsqueda de visualidad en ese azar. Esto creo que también es algo como un lugar común. Se habla genéricamente de que estamos entrando en la desmaterialización, estamos entrando en una era inmaterial. Yo creo que es un malentendido y me sumo al pensamiento de Flusser, ¿no? Antes el asunto estaba en ordenar el mundo aparente de la materia con arreglo a formas. Las formas, podemos decir casi platónicas, arquetípicas, eran las que organizaban, o sea, habría que organizar la materia según algunas formas previstas, ¿no? Ahora, en lo que consiste más bien es en hacer que aparezca un mundo
preponderante codificado de formas que se multiplican incontrolablemente, ¿sí? Lo más fácil de producir hoy día son formas, ¿sí? Y como hay muchas formas, hay cada vez mayor capacidad de materialización. Por eso Flusser habla de que nuestra cultura es una cultura materializadora, no una cultura inmaterial. Eso también explicaría el crecimiento exponencial de la producción de objetos materiales, que podría ser entendido como efecto de la productividad formal que nos permiten los sistemas de concepción contemporáneos. Las nuevas realidades corpóreas, ¿no? Ya creo que no estamos pensando en la virtualidad corpórea como una imitación, sino que estamos ingresando en un mundo donde la nueva realidad corpórea es esa realidad, y donde de alguna manera nosotros tendemos a parecernos a los objetos 3D y no los objetos 3D a nosotros. Si uno mira la cara de algunas modelos famosas, se da cuenta que es cierto, ¿no? Pero me parece importante porque de alguna manera nuestra percepción del mundo virtual es una percepción ya no vinculada a la mera mímesis, sino que estamos entrando en una nueva concepción de la corporeidad, de los movimientos, del peso, de la relación con la gravedad, de las posibilidades físicas y psíquicas. Evidentemente, todas estas claves para mí están definitivamente atravesadas por el diseño contemporáneamente, ¿no? Centralmente no pueden ser pensadas, ¿no?, concebidas o realizadas sin la injerencia del diseñador y del diseño. El diseño de movimiento como una prolongación de este tema de la virtualidad, que nos pone claramente en visualidades autónomas, dinámicas y cinéticas, no ya la representación verosímil de un objeto, sino la construcción de universos enteros con sus lógicas de movimiento, sus gramáticas y sus retóricas, que están definiendo la manera en que nos vinculamos con el espacio mismo. Esto apareció solo, está como, bueno, bien. Me va apurando. Me parece importante otro aspecto que yo llamaría las nuevas textualidades. Estamos saliendo de una cultura que lee y estamos entrando en una cultura que descifra. Uno podrá pensar que es lo mismo, pero creo que claramente estamos saliendo de una literacy obtenida a merced a un esfuerzo muy grande vinculado a la palabra impresa y a la dimensión tipográfica como emblema de ello, y estamos entrando en una cultura donde la textualidad tiene otras formas, ¿sí? Y donde más bien se descifra, y se descifra expertamente, tribalmente, y mucho menos se convierte en una interfase universal. Y esto es un proceso vinculado, según algunos teóricos, a esta desgramatización de lo escrito. Lo escrito ya no es efecto del volcar visualmente una concepción gramática de lo textual, sino que empieza a incursionar en esta dimensión que podríamos llamar jeroglífica, vinculada al desciframiento y no a la lectura secuencial en el sentido tradicional. Claramente, el diseño para el conocimiento es este pasaje muy, muy importante que en los últimos 3 o 4 años ha tenido un estallido de publicaciones al respecto, vinculado a este pasaje del ver al visualizar. De alguna manera, el diseño, tanto gráfico, incluso industrial, incluso arquitectónico, estaba vinculada a la noción de ver y de mirar, y el verbo visualizar es un verbo distinto, no es una simple ampliación del ver, ¿no?, sino que ciertamente tiene que ver con la captura de lo invisible como un dato que pueda ser perceptible. Por lo tanto, si el ver y el mirar tenían el límite de lo que no se podía ver, el visualizar rompe ese dato y propone que se pueda ver información que era invisible de otra manera. Esto nos lleva a esta concepción de los idiomas de la información. ¿Estoy bien con el tiempo? Bien, perfecto. Bueno, si toleran un poco más este uso del tiempo abusivo, vamos haciendo las conclusiones, como decía Víctor, les prometo un ratito más. Entonces, cuando yo hablaba en el título de la insoportable levedad del diseño, permanencias y evanescencias, me estaba refiriendo sobre todo
a esta cláusula temporal, ¿no? La palabra efímero, a mí, aparte de parecerme un muy bello término, idiomáticamente hablando, su origen es, más o menos etimológicamente, aquello que dura solo un día. Eso es la definición de efímero. De hecho, hay un insecto que se llama efímera, que nace a la mañana y muere a la mañana siguiente. Una vida intensa, digamos, ¿no? Claramente lo efímero siempre ha tenido, desde la fábula de Esopo en adelante, muy mala prensa, ¿no? Es lo contrario de lo perdurable, lo contrario del ahorro, lo contrario del acopio, ¿sí? La cigarra que toca la guitarra mientras la hormiga obrera junta, y es la hormiga capitalista y la cigarra hippie, nos fueron formando desde la infancia la cultura del ahorro, el esfuerzo y la previsión. Ciertamente, estos tres términos son lo contrario de lo efímero. ¿Quién quiere un ahorro efímero? Los argentinos lo tuvimos, de hecho, gracias a la crisis del 2001-2002, pero casi es un oxímoron, una contradicción en los términos. Me parece, como decía al principio, que hay un desvalor o un antivalor en lo efímero que quiero invertir, ¿no? De alguna manera, la cláusula temporal está íntimamente ligada con aquello que acontece y que luego deja de acontecer. Una de mis intenciones con esta reflexión es conectar la dimensión del diseño no con lo histórico, en el sentido de lo perdurable, solo entendido como lo perdurable, aunque hay otras maneras de entenderlo claramente, con aquello que puedo reencontrar como pasado, sino entendido en su vinculación estricta con un presente, con un momentum que le da sentido y expirado el cual ese sentido desaparece. Entonces, si el destino de lo duradero es perdurar, el destino natural de lo efímero es desaparecer. Aparece para desaparecer. Esta lógica para mí es interesante como una lógica de análisis para el diseño mismo, ¿no? Claro, uno en ese momento diría, bueno, ¿qué pasa con el museo del diseño en ese sentido, ¿no? O en otras versiones del museo, por ejemplo, el libro sobre diseño, el manual, el profesor también, que puede ser un museo caminando, ¿no? O sea, un señor que contiene muchísimos objetos o cosas ya, ¿no? Que se han separado de su sentido hace ya mucho y sin embargo siguen siendo propuestas como referencias arquetípicas. Si invirtiéramos la idea, ¿no?, de lo efímero, ¿no? Si lo efímero fuera un valor y no tan solo una condición inevitable de ciertos fenómenos. Por ejemplo, si categorizáramos la realidad en un gradiente de inconstancia, los peldaños inferiores los ocupan los seres más durables, más constantes, para ir ascendiendo hacia la perfección de lo mudable periódico, lo cíclico y lo mejor, lo que no se repite, la cúspide, Dios, el Dios de la filosofía de los efímeros, sería lo único, aquello que no dura nada, ¿no? O sea, una forma muy diferente de imaginar a lo divino y en definitiva de imaginar el ideal, ¿no? Pero en ese sentido, más allá de que esto sería y no lo pretende ser, ¿no?, una propuesta de tipo filosófico o político, me interesa sí que tal vez en la percepción de la conectividad estricta que existe entre el objeto de diseño como objeto signo, que produce significación en un tiempo determinado y establece las relaciones que tiene que establecer en ese tiempo determinado, en esa época determinada, como intérprete privilegiado de esa época, entender que por más que perduren las cosas en las cuales el diseño encarnó, el diseño se fue de ellas, ¿no? Lo cual nos volvería de vuelta arqueólogos, más que historiadores, y sabemos que tenemos restos, ¿no?, que tenemos que interpretar, pero que evidentemente no desconocemos su funcionamiento semiótico. Y me parece que ese es un aspecto claramente importante para esto que yo entiendo como objeto de diseño, que evidentemente no se refiere a la cosa en tanto que materia, sino a su dimensión de signo. De esta manera, el diseño podría entenderse como una mercancía transespacial, pero evidentemente para poder atravesar el espacio tiene que sobrevivir en el tiempo y viceversa. Finalmente, algunas cosas que para muchos de los modernos eran difíciles de creer, ¿no? El diseño no busca el monumento, ¿sí? El monumento como memento, como memoria, como perdurabilidad,
cultural, como referencia estática a la cual se vuelve una y otra vez para aprender una lección o para comprender un concepto. El diseño se sumerge en la misma corriente temporal de la que emergió, ¿sí? Vuelve a ahogarse en ella, emergió y se ahoga en ella, se disuelve en ella. Vuelvo a aclarar, no las cosas diseñadas que nos quedan, sino el diseño de esas cosas. Por eso estoy hablando de algo, de una actividad más que de una cosa, de una productividad más que de un resultado, que implica entender a los códigos por sobre los artefactos. O sea, lo que convierte a los artefactos en objetos de diseño es el manejo de los códigos. Y lo que convierte a las resoluciones de necesidad en situaciones de diseño es su dimensión simbólica. Expirada esa, lo que tengo es, en todo caso, una manera de resolver una necesidad, pero ya estoy por fuera del accionar y de la interpretación del diseño como accionar. Entonces, mirado así, el diseño siempre es un intérprete provisional, nunca definitivo. Siempre es provisional por sus propias características de estar definitivamente conectado con el dato temporal, histórico, epocal, del proceso productivo, del proceso proyectual, del tiempo que llevó configurarse como tal. Y esto que es un gran alivio para los diseñadores, ¿no? De que nada se diseña para siempre, pero de verdad asumirlo ontológicamente, ¿no? Asumir que estoy produciendo una cantidad de acciones y de significaciones esencialmente provisionales y que la condición de vincularlas a un siempre las desnaturaliza completamente, las pervierte. De ahí mi profundo rechazo a, por ejemplo, la mirada, ¿cómo podemos llamarlo así?, melancólica sobre las vanguardias, ¿no? Es una contradicción increíble, ¿no? Hay que mirar melancólicamente como un pasado feliz, algo que se propuso a sí mismo como un futuro, ¿no? O sea, la vanguardia presumía de no ser ni siquiera un presente, mucho menos un pasado, era un futuro. Mirar la vanguardia y convertirla en pasado y seguir estudiándola como tal es una perversión de tipo académico, diría yo, ¿no? Centralmente, y los que estamos metidos en estas lides la conocemos sobradamente. Diseño como una estructura evolutiva que tiene ataduras técnicas cada vez más leves y por lo tanto lo que tenemos que definir como diseño se nos sigue escurriendo y se escurre de los objetos y se escurre de los espacios y se escurre de la materia, pero sabemos que estamos frente a él y después sabemos que posiblemente desapareció esa dimensión y nos queda la mera materia, la mera estructura, el mero artefacto. Y para cerrar, un poco retomando este compañero de ruta del diseño, tanto en la historia, en la teoría, en la clasificación, en las facultades, ¿con quién ponemos al diseño? Que es como un ser siempre un poco incómodo, ¿no? Como una variante, el pariente pobre del arte, que tiene que trabajar, porque el artista puede darse el lujo de producir lo que quiere, en cambio el artista de tarde diseña, de mañana o viceversa, de mañana diseña, de tarde crea, ¿no? Es interesante ver que con el tiempo, en la expresión más clara en castellano, con el tiempo, con el paso del tiempo, el diseño regresa al arte, ¿no? Hay museos en los cuales los objetos de diseño se exhiben como obras de arte, son contemplados como tal, son degustados como tal. De alguna manera muestra también un efecto del tiempo sobre el diseño, lo regresa a una situación artística. Alguno puede decir, bueno, nunca lo fue. Bueno, yo prefiero pensar que hay latente en la situación del diseño, en tanto que significación totalmente actual, una dimensión artística, pero que tiene que esperar el paso del tiempo, ¿no? Nunca junta. Y, digamos, filósofos como Arthur Danto, con su noción del arte después del fin del arte, me permiten pensar, y esto también es una reflexión temporal hacia adelante, el diseño después del fin del diseño. Estoy persuadido de que estamos asistiendo a ese momento, así como el arte en 2 décadas perdió toda su definición, su realidad de mercado, su función social y dio origen a lo que llamamos arte moderno, que es en realidad un estado superador del arte en el siglo XX, tengo la sensación de que el diseño en poco tiempo más le va a pasar lo mismo. ¿Qué vamos a estar diciendo del diseño después del fin del diseño en este ejercicio temporal ya un poco profético, pero insisto, nada apocalíptico? Me parece muy esperanzador, así como el arte moderno reveló una dimensión de la autonomía del arte que
nunca se había podido concebir hasta que no entró en crisis el sistema. Creo que lo mismo va a pasar con la dimensión del diseño en nuestra cultura actual. Bueno, por suerte estamos en el tiempo, esto también ha terminado. Gracias. Muchas gracias, Enrique. Muchas ideas quedan girando en la cabeza. No sé si alguno quiere hacer una pregunta. Tenemos unos minutos. ¿Alguna pregunta? Víctor. Bueno, muchas gracias por tu rica provocación. Una cuestión. Me parece de lo que tú dices que es posible que podemos perder el pasado. Es decir, que como el presente es más y más intensivo, para decir paradójicamente, no hay tiempo por el pasado. Es decir, que estamos perdiendo la idea de duración de Bergson, porque la duración quiere decir que hay un pasado y el presente y futuro. ¿Y cuáles son las implicaciones de viviendo en un presente permanente que es tan intensivo que no podemos usar experiencia? Porque toda la conciencia de lo que nosotros experimentar está ocupado con responder a la situación presente. Sí, muy interesante. Sí, en Bergson, también en San Agustín, esta idea de la distensión temporal que contenía pasado, presente y futuro, esa duración. Yo personalmente no creo que el tema sea ocupar un presente y perder el pasado. Creo que la relación, desde la perspectiva de lo que puede ser la significación vinculada al diseño, con el pasado del propio diseño, si existe tal cosa, debe distinguir curiosamente entre los restos y lo que sobrevive de la encarnación del significado, que también es una definición casi bastante reciente de Arthur Danto sobre el arte, ¿no? El arte es un significado encarnado, para poder reconocer en esos restos materiales o artefactuales un aporte de información, pero claramente a la misma vez aceptar que el diseño, por razones del paso del tiempo, se ha corrido de esos artefactos, o sea que ya no pueden ser mirados como objetos de diseño en toda su plenitud y por lo tanto, en vez de malinterpretarlos ignorando esa dimensión, interpretarlos enriquecidamente de la perspectiva de que ya no son aquello que presumían ser, ¿no? Esto puede pasar en cualquier historia cultural. Lo que me parece importante es que en el diseño la velocidad y la vocación de futuro que tiene el diseño acelera esto a un nivel cualitativo. O sea, sí, un objeto artístico de hace 200 años ostenta ese paso del tiempo, pero evidentemente en el arte en ese momento no estaba inscrita la cláusula temporal como definitiva, y mucho menos la cláusula del futuro. Las vanguardias inauguran la cláusula del futuro como definidora del concepto. Entonces me parece que es, en todo caso, una mirada menos fetichizante de las cosas que nos quedan, tratando de ver, en todo caso, cuáles son las huellas que dejó la operación del diseño en ellas y cuál es la que está actuando ahora. Sería un poco. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, creo que quedaron. Igual Enrique también creo se queda unos minutos más y vamos a poder seguir debatiendo con el correr de las otras presentaciones. Muchas gracias, Enrique, entonces, por tu... Gracias.